Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el Homebrew Dojo del karate funcional. Mi nombre es Jorge Garibaldi, hoy estamos en el episodio 301 y vamos a hablar sobre la distancia en el karate. Como siempre, para ayudarme en la tarea, tengo a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola, Jorge. Empezamos de nuevo, ¿no? Con el Empez- 301 o uno, depende cómo el te quedemos. 001, ¿no? El 001, sí. Bueno, bueno, estamos terminando el año y bueno, vamos a seguir todo lo que podamos y bueno, vamos a ver cuántos alcanzamos a hacer antes de empezar por el 2026, ¿no? Sí, porque cada vez nos divertimos más haciéndolo, con lo cual tenemos gasolina. No nos para nadie, ¿viste? Yo sé que le duele a alguno, pero no nos para nada. No, pero hoy vamos a hablar de un tema que es uno de los temas más estudiados y discutidos y entrenados en el karate. La distancia, el Maai, ¿no? Ahora, hay grandes diferencias de los conceptos de distancia, ¿no, Pepe? Sí, mucho. Depende desde qué punto lo valores, ¿no? Si del karate tradicional, karate deportivo o como nosotros, ¿no? Que apelamos a un karate un poquito más funcional, donde las distancias varían un poquito, ¿no? Conceptualmente, o el contexto varía. En lo clásico, se toma el Mahai, bueno, lo que se llama el Tomai, que es la distancia larga, el Mahai, que sería la distancia habitual o distancia media, que es la que más se usa normalmente, y después la expresión que se llama Shikamai, ¿no? Que es la distancia corta. Y bueno, hay diferencias, no solo en el espacio, sino también la interpretación de cómo se usa ese espacio. Pero para nosotros en el karate funcional, el trabajo con la distancia empieza antes incluso, ¿no? O sea, tenemos, en primer lugar, tenemos el nivel donde estamos intentando por todo cuanto podamos hacer para no caer en una emboscada, para no ser atacados, etcétera, etcétera. O sea que estamos hablando con el radar a larga distancia, ¿no? Pero si se llega a dar una situación de peligro, ahí es donde entra nuestra primera distancia de táctica, por decirlo, así decirlo, Ujú. ¿no? Que sería la distancia de evasión o de seguridad, ¿no? Hola, permítame que te interrumpa unos segundos. Si te gusta nuestro contenido y quieres continuar apoyando la producción de nuestro podcast, te invito a que nos des un super gracias en YouTube o que sigas el código QR aquí en pantalla. También te invito a seguirnos y a suscribirte en nuestro canal de YouTube o en nuestro canal de Spotify. Nada más, muchas gracias. Y esta es un área que siempre, por ejemplo, en el comité deportivo es esa distancia donde usan para rebotar y estar esos 2 metros de distancia, una cosa así, ¿no? En cambio, nosotros utilizamos esa distancia para algo completamente diferente, ¿no? Si es posible, la evasión, ¿no? Evidentemente, si trabajamos la defensa personal, lo primero es defenderse y a veces implica también huir, ¿no? No tenemos la sensación o no debemos de tener la sensación de que porque nos vamos o huimos hemos perdido, Claro. porque a veces contemplamos siempre desde el punto de vista como muy guerrero, ¿no? De hecho, incluso las distancias siempre se contempla, o en la mayoría de los casos, pues, la gente que no tiene mucha experiencia en el karate, como que ya se ha comenzado el combate, entonces tengo una distancia larga para pelear, una distancia menos, media y una distancia corta. Y nosotros hablamos de un punto de vista estratégico, no solamente espacial. Claro, el otro día tenía esta discusión con un compañero que escribía, comentaba en nuestro canal de YouTube, donde decía que él no veía gran diferencia entre la pelea y la defensa personal, ¿no? Y yo le Aquí decía, aparece una, por ejemplo. ¿cómo?
Aquí es Aquí aparece uno. aparece una, exactamente. Ujú. Pero aparte, digo, la motivación básica es de que, la pelea te querés ganar en la defensa personal, querés sobrevivir. Digo, ya eso te da una pauta técnica, táctica totalmente diferente. Este, y eso se refleja en el trato, cómo tratamos la distancia, bueno, en este caso, ¿no? De seguridad o de evasión. O sea, ya no estamos pensando en ganar o ni siquiera en entrar en el conflicto, sino que estamos viendo cómo salir del conflicto, ¿no? Hombre, la defensa se entiende desde un punto de vista inteligente. Sí, no tiene que ser una defensa, es una Geuke porque el otro te ataca Noizuki exclusivamente, ¿no? Mm. Una defensa es una manera de sacarle ventaja al otro en un contexto amplio. Y si no, nos vamos a la Segunda Guerra Mundial cuando los rusos, ¿no? Desaparecieron de las grandes ciudades y los alemanes llegaron y no había nadie, ¿no? Y se morían por el camino con el frío, con el hambre, ¿no? Con las carencias de todas esas cosas que necesitaban para avanzar, ¿no? Porque no tenían nada que invadir. Entonces, es una estrategia clara de evasión que además triunfó, ¿no? Lo extraño es que esto no se de esto se habla mucho en los textos filosóficos del karate, pero no es algo que se Ujú. entrene especialmente en el tatami, ¿no? De cómo, Por lo eh, mismo, quizás por la influencia deportiva, ¿no? O mm, guerrera incluso, ¿no? De que hay que enfrentarse a todo, ¿no? La vida y hay que ir siempre, ¿no? A todas, ¿no? siempre para adelante, sí. Siempre para adelante, claro, y es romántico, pero no es real, ni siquiera, es aconsejable. Claro. Aparte digo, bueno, esto es algo que recurrente dentro del karate, de que nunca se habla de táctica. Pero, por ejemplo, y porque siempre nos centramos en la realidad del tatami. Que bueno, el tatami también tiene sus tácticas, ¿no? Pero, por ejemplo, hablamos de Miyamoto Musashi, por ejemplo, el famoso duelo en el que iban a pelear en una isla y llega como 6 horas tarde porque está calculando que el sol se va a estar poniendo, entonces el sol le va a dar de frente en los ojos a su oponente cuando él desembarque, o sea que él va a quedar con la espalda al agua y el oponente mirando directo al sol, calculando todos unas ventajas tácticas antes de entrar al combate. Y si bien todos leímos el libro y todos nos maravillamos con la capacidad táctica de Musashi, en nuestra práctica no existe. No existe en nuestro estudio. Entonces digo, esta distancia nos da, te digo, la táctica del posicionamiento, ¿no? Ujú. Yo sé que en el Kenjutsu quizás sí se haga más. La topografía es importante Ujú, dentro de los elementos, un poco suena un poco raro, porque suena un poquito a ninjitsu, ¿no? Desde el punto de vista más negativo, pero claro, el terreno donde peleas es importante. Nosotros hay una diferencia entre pelear en el dojo. Primero son 4 paredes, con lo cual no te puedes ir, o sea, estás allí. mm, Tienes que ir. Luego, además, está consensuado, es decir, tú sabes que no va a ocurrir nada, ¿no? Y el terreno, además, es favorable, es decir, es liso, blandito, etcétera, etcétera. Pero el Kenjutsu, bueno, tiene que incluso la humedad, por ejemplo, ¿no? Que hay en el ambiente, no desenvaina una espada cuando está húmeda, o un bastón. El otro día, por ejemplo, ayer practicamos, en el parque, había niebla. Y al agarrar los bastones era tremendamente difícil manejarlos porque se agarraban a las manos, ¿no? Por la humedad. Entonces, todos estos elementos tácticos que tienen que ver, como tú bien dices, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Llega tarde para inquietar al otro, para esperar que el sol estuviera en determinada posición, ¿no? O llegar antes, incluso esperándolo ya, todas esas tácticas no se contemplan en karate porque, ¿cómo se aplican? En un contexto técnico específico diseñado para casi todo para la cooperación, ¿no? Es complicado. Y no se tienen en los katas, por ejemplo, tampoco, ¿no? Me refiero a los katas, actuales. Las direcciones están muy lineales, ¿no? Mientras que en mm, otros katas, por ejemplo, en las katas Aragaki, las direcciones están en todas partes, ¿no? Eso significa algo, lo que tú hablas de posicionamiento, ¿no? mm.
que tiene que ser un terreno muy liso para ir siempre para adelante, pero no es verdad. Tienes que agacharte, girar de forma equilibrada. En algunos casos incluso quedas de espalda y tienes que girar rápido. Tiene más matices donde se puede aplicar este tipo de elementos tácticos. Claro, aparte, digo, completamente de acuerdo, digo, este tipo de cosas hay que trabajarlas desde un punto de vista consciente, ¿no? Pero digo, un elemento que, bueno, es difícil de entrenar también en un dojo es el posicionamiento en relación al contexto físico del conflicto, ¿no? O sea, está solo, tiene amigos, me pongo acá para que no me puedan atacar de acá, o me pongo allá, le entro de frente, le hago una finta, o sea, toda la etapa de posicionamiento, de cálculo táctico de donde pueden venir las amenazas, de donde nosotros estamos acostumbrados siempre al conflicto uno a uno, mejor dicho, al entrenamiento uno a uno. Ujú, Este, y, y bueno, este tipo de distancia y los mecanismos que hay que trabajar en esta distancia es algo que muchas veces en el karate dejamos de lado. Este, ahora bien, también en esta distancia entra lo que vendríamos a decir desescalamiento verbal, ¿no? Intentar, bueno, intentar apaciguar, intentar que no llegar a un conflicto físico. Que esa sería, tanto desde el punto de vista ético y filosófico, como desde el punto de vista de la, de la autopreservación, es evitar el conflicto físico, ¿no? Nunca se sabe cuándo termina, cómo termina un conflicto físico. hombre, ahí en la distancia corta, no es aconsejable en esa situación de tanto alboroto, ¿no? Mm, Mental y emocional por parte de uno o por parte de los 2. Entonces siempre es mejor y aparte que no sabes si tiene algún tipo de arma o que saque o cualquier golpe que te sorprenda, ¿no? Entonces es mejor una distancia media donde puedes alargar los brazos e incluso ir alejándote y si el otro se mueve, pues bueno, te vas alejando, te acercas. Siempre que quieras evitar el conflicto, evidentemente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la distancia larga es aconsejable, no entendiendo la distancia larga como 5 metros más para allá, gritándose uno desde una esquina y el otro, ¿no? Sino de una distancia donde aquel rompe como la relación, ¿no? Esto se estudia también en las artes de espada, ¿no? Tú ves que al principio, por ejemplo, cuando quieres conflicto, te vas acercando. Bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Que tú has practicado en Jiu-Jitsu, ¿no? Te vas acercando, ta, 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 pero cuando termina de evitar el conflicto, te vas alejando. Entonces hay como un punto de distancia donde como se rompe esa relación mm. emocional, ¿no? Que se puede calcular, si queréis, con un metro, pero sí, que más o menos depende de la intensidad del otro. Y evidentemente la distancia larga en ese caso sería aquella donde, bueno, el otro siente que tú no estás, que tú no eres una amenaza, ¿no? Por lo tanto, hay su energía baja. Aparte digo, uno, hay un aspecto a tomar en cuenta sobre el conflicto físico en que no se sabe cómo termina. Quería contarles una anécdota. Acá en Dinamarca es muy común de que cuando las madres tienen bebés y salen a tomarse un café con las amigas o con su marido, dejan el carrito con el bebé afuera del café. ¿Tá? Cualquiera de nuestros países estaríamos escandalizados, pero aquí es muy común de que alguien, cuando uno deja el carrito afuera. Incluso, por ejemplo, en las guarderías, cuando los bebés van a dormir, sea invierno, verano, no importa, pum, duermen afuera. ¿Tá? Entonces acabó hace muchos años a esta altura. Hubo un caso en el que una pareja había ido a tomarse un café, dejaron el bebé afuera, como se acostumbra, y de repente el padre mira y ve que había un hombre intoxicado escupiendo para dentro del carro de bebé. Entonces el hombre salió enfurecido, le pegó una piña
El borracho cayó de espaldas, se desnucó y murió en el acto. ¿A qué me refiero? A que incluso hasta si pegas bien la piña te puede salir mal la cosa, ¿no? Mm, Entonces, muy importante hacer ese tipo de cosas cuando no tenés ninguna otra opción. Porque si el hombre, en vez de pegarle la piña, lo hubiera agarrado del cogote y lo hubiera arrastrado, hasta que llegara, lo hubiera maniatado hasta que llegara la policía, pero no. Entonces, digo, nunca, nunca sabemos en qué termina. Después tenemos lo que vendríamos a hacer, la distancia larga, ¿no? De entrada, de invasión, ¿no? Eh, donde con un paso ya estás haciendo impacto, ¿no? Bueno, esta es la distancia en la que en el karate tradicional siempre les gusta hacer el oizuki, ¿no? Que nosotros tanto criticamos. Este, este, pero desde la perspectiva del karate funcional vemos esta distancia de manera diferente. No estamos a la espera de que el otro pegue para nosotros hacer algo, ¿no? Sino que en el momento que estamos convencidos de que hay un conflicto físico inminente, esta distancia, la entrada a esta distancia, para mí personalmente es el gatillo, ¿no? Si el otro ujú. me entra acá es donde yo aprieto el gatillo. O sea que no es de acá donde empiezo a esperar a que él me tire algo para yo. No, donde entró ahí, ya eso fue el determinante para hacer algo físico. ¿Qué decís vos, Pepe? Bueno, estas distancias se suelen asociar casi siempre a técnicas de patada, ¿no? Salto, es muy común, ¿no? El mito típico, como decía un compañero mío un poquito antes de estar en el podcast, que hemos estado charlando, donde él demostraba, ¿no? Que él podía meter patadas a distancia corta, por ejemplo, Claro, ¿no? Que gente no podía, y le metió y mete yokogeris y mete no solo los rodillazos, mete yokogeris y mete maguas a distancia corta. Y aquí refuerza un poco, si alguien conoce Tomarino Pasai, ¿vale? No el clásico de competición que hace muy bonito, un mm, deslizamiento con la pierna en Neko Ashidashi y después pegan el salto hacia adelante, sino el más tradicional, digamos, el más okinawense, hace eso. Está ahí, da un paso y entra con la otra. Y entra precisamente haciendo este movimiento, que es mm, agarrar la cabeza y con una, ¿no? mm. Quiere decir que hay una invasión previa desde la distancia larga, porque Claro, ya el katas tradicional está. O sea, no estoy aquí y hace un yokogeri o un salto desde el sitio. Así que es una táctica, evidentemente, donde sorprendes al otro. Y estas son tácticas antiguas. Se hace en los artes de la espada, se hace los antiguos guerreros cuando salían corriendo hacia los otros, es prácticamente lo que hacía eso, ¿no? Ir intimidando a través de romper su distancia, de cerrarle sus posibilidades. claro. Justamente la gente desestima el efecto psicológico de, que tiene enfrentarse a alguien que sabe manejar la distancia. Justamente desde el punto de vista, por ejemplo, de cerrarle, de llenarle el espacio, es tremendamente intimidador porque le estás anulando todas sus posibilidades ofensivas cuando haces eso. Este, Digo, yo creo que esta anécdota la conté en algún episodio de los 300 que hemos hecho, pero una vez nosotros tuvimos un problema, yo iba con mi hija por la calle y pasaron unos energúmenos en un auto, le dijeron de todo, y yo como padre y latinoamericano no me pude callar la boca, le dije que de todo menos que eran bonitos, y ellos pegaron la marcha atrás en el coche. Y yo en vez de esperarlo o de salir corriendo para otro lado, lo que hice fue que lo encimé. Salí corriendo hacia él. Entonces cuando él quiso abrir la puerta, no pudo, yo ya estaba en la ventanilla. Este,
Y eran 3, uno adelante y 2 atrás. Y el de adelante le dije: "Te voy a reventar, y contigo a vos te voy a pelear, te voy a reventar saliendo, y contigo me voy a me agarrar a piñas". Le le dije, y bueno, siguió de largo, paró 50 metros más adelante y me puteó todo, me dijo de todo, ¿no? Pero el hecho fue que no hubo un conflicto físico, porque mi manejo de la distancia, mi manejo táctico de la distancia anuló sus posibilidades de ataque. Le costaba más atacar que evadirme en ese sentido, ¿no? Simplemente con el trabajo de distancia. Otra cosa que he vivido varias veces contigo, por ejemplo, es el trabajo de la distancia y de la invasión del espacio con el sable. ¿Te animás a hablar un poquito de eso? Porque eso es un estudio sumamente interesante que es directamente transferible al trabajo del karate, pero que no hay mucha conciencia sobre él. Bueno, pasa, si trasladamos al cuerpo pasa lo mismo, ¿no? Yo tengo un campo de acción con el sable, tiene una distancia, tiene, bueno, una estructura, y entonces, claro, si tú entras en ese espacio, pues el otro no deja el sable deja de ser eficaz, no lo puede manejar igual, porque la mayoría de la gente que maneja el sable está acostumbrado a trabajar unas distancias, ¿no? O sea, usar todo el sable. Por eso los antiguos samuráis hacían Daito Ryu, para saber trabajar también cuerpo a cuerpo, ¿no? Mm. Entonces, la sensación que tiene cuando el otro invade es que más allá de que le des, ¿eh? Como tú decías antes, no es No, no, no. necesario No es dar, necesario. es que viene, se llama iri, ¿no? Se llama, el concepto es kurai, pero la técnica es iri, es que es centrar. Entonces, cuando los dos sables va y tú vas, invade su espacio, lo que hace es anular su espacio técnico, digamos, pero también reduce sus posibilidades de reacción física y, por supuesto, como decía Miyamoto Musashi en este caso, que ya lo hemos nombrado varias veces, es como agarrar de la patilla al otro, es decir, que lo que hace es romper su espíritu marcial, ¿no? Claro, Y aparte te invade de una forma, y, digo, esto es mata al fácilmente Kihaku, mata al Kihaku, el Kihaku es el espíritu combativo, o sea, directamente lo mata. Es como, ¡ay! ¿Qué ha pasado te aquí? desarmó, exactamente, porque te invadió tanto, te invadió de Por eso una. se llama Kurai, ¿no? Que significa romper el Mm. espíritu o invadir el espíritu, no solo el cuerpo, ¿no? Y la punta del sable Se la ves aquí. sí, pero aparte es milimétrica, pero cuando la tienes ahí te parece que te llena todo el campo de visión. En Jojutsu hay otra kata que se llama Shinshin, ¿eh? No es Shinshin, ahora que es Salud. Navidad, ¿no? No es salud. De hecho, no produce salud precisamente, ¿eh? Esa kata. Y entonces lo que ocurre es eso, que no dejas manejar sable al otro porque le estás como aquí detrás constantemente invadiendo, ¿no? Es como pa, 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 le rompen la distancia. Y la gente que intenta manejar sable siente esa idea que tú dices, ¿no? De que como que no se puede mover, no puede actuar, no puede, se siente invadido. Y empieza en distancia larga. O sea, él viene, tú vas y acabas invadiéndole y controlándole, ¿no? Por eso estos son principios universales, que más allá de si son armados o con la mano limpia, son igual de actuales, ¿no? Después otro tema de esta distancia que es, bueno, en un kata como Naifanchi es fácilmente observable, es el hecho de la invasión, ¿no? O sea, la de ser fuerte estructuralmente uno y la de romper la estructura, romper la integridad estructural del otro, ¿no? Puede ser con distintas formas de evasión, puede ser ahogando, puede ser rompiendo, puede ser d- por ángulo, no sé, hay Mm. muchas maneras de hacerlo, ¿no? Lo importante es que se rompan la integridad estructural del oponente, cuestión que lo hace, le imposibilita atacar, ¿no? ¿Qué decís vos, Pepe? Claro, porque está invadido. Y cuando uno lo invaden, tiene que defenderse. Exactamente. Por lo tanto, no puede tomar la iniciativa nunca. O sea, es una sensación como de ahogo, pero también emocional, ¿no? Mm, No solamente estructural, sino que está como un poquillo ahí agobiado, ¿no? Cuando esto quizás todos los karatecas lo hemos sentido en algún momento, ¿no? Cuando hemos hecho combate con gente de mucho nivel al lado nuestra, que a lo mejor ahora ya no, pero en sus momentos cuando comenzamos, ¿no? Que el otro entraba, salía y te mm. sentía que te empujaba,
con el hombro que te agobiaba, que giraba, ¿no? Alrededor de ti, esa sensación de incapacidad, ¿no? Porque las armas que tienes, pues no las puedes usar, claro. A mí recuerdo la primera vez que experimenté en carne propia esto fue antes de hacer karate, fue haciendo boxeo. Mm. Este, y donde estaba en guardia y el otro, después siempre pensé, ¿cómo no se me ocurrió a mí eso antes, no? Este, simplemente lo que hizo fue que me presionó la mano hacia abajo y cuando al entrar, y yo, mi reacción fue intentar subirla para poner la guardia, pero no podía. La tenía, la tenía Abajo. apretada y me metió una piña con el otro. Digo, eso es un, en karate, ¿qué le diríamos? Un oseauke, o sea, una presión hacia Bueno, abajo. la primera técnica de Aragaki, ¿no? Claro, O de exactamente. Niseishi. Aragaki Nisei hace justamente esa técnica hacia abajo, ¿no? Ese es un ejemplo básico y muy, muy, muy efectivo de cómo ahogarle el kamae al oponente para poder entrar. Mm. Y lo desarmás y simplemente poner una mano, ¿no? Y la sensación que tienes es que cuando tú, que siempre que el otro quiere entrar está cerca y cuando tú quieres entrarle ya está como lejos, ¿no? Es una sensación rara de espacio. O sea, tú quieres entrarle y lo ves muy lejos, pero cuando él entra siempre está cerca, ¿no? Sí, exactamente. Este, a mí me parece que dentro de todo, esta es la distancia en que han convencido al karateca de que es la distancia del karate. Y, y en realidad no. Pero el 99% del karate de hoy se desarrolla a esta distancia. Incluso con katas, basándose en katas tan fundamentales como el Naifanchi o el Teki, es obvio, se cae de maduro de que no es de larga distancia. Igual cuando se buscan los bunkai, bueno, está la persona nuevamente en Sengoku Dachi y hace un Oizuki, ¿no? Como siempre. Este, pero el karate tiene más distancias y no viene por estilos. Eso es otro tema que me resulta denigrante para el karate. Decir que, no, porque Shotokan para distancia larga y el Goju-Ryu es para distancia corta. A mí en mi opinión, estás hablando mal del Shotokan y del Goju-Ryu. Lo que estás diciendo es que son incompletos los dos. Si el karate, para el que el karate sea completo, se tiene que desarrollar en todas las distancias. En todas. Si no, no es un arte marcial. Es una parte de un arte marcial. ¿Qué decís vos, Pepe? Bueno, se critica mucho al boxeo porque está limitado, no pueden barrer, no pueden proyectar y solamente se trabaja a una distancia corta porque son los puños. Pero nosotros lo hacemos al revés sin darnos cuenta, ¿no? Mm. Bueno, yo no, pero vamos, él sí lo he hecho en su momento. Entonces, claro, hay una limitación porque cualquiera que tiene cierta experiencia en combate sabe que si el otro quiere pegarte, se va a acercar. No te va a tirar un puño desde lejos. Ah, no, pero te tira el Eso chi. solo ocurre, sí, bueno, el chi, o te eso es más peligroso porque es más difícil de defender. Claro, existe el TOATE incluso en algunas escuelas, ¿no? Donde el golpe a distancia, ¿no? Claramente, o sea, casi sin tocar, ¿no? Y se hace práctica. Vi un vídeo que me dio un compañero, donde salen los 2 corriendo en Kamae, no están ni corriendo, salen en Kamae Sekusudachi, de momento se encuentran en un punto, uno hace un Suki, el otro hace una Goku y lo derriba, ¿no? O sea, este tipo de distancia, eh no sé exactamente para qué se hace ese ejercicio. Quizás tenga relación con el kendo, de que los 2 van con la espada y boom, y se corta. Ah, El que es más hábil, lo que ocurre es un que gira muy traslado rápido. directo. Claro, es un traslado directo, pero creo que no saben que es un traslado directo. Pero no tiene mucha lógica en las manos vacías, evidentemente, ¿no? Tal como se estaban practicando, por lo menos. Entonces, bueno, mm, si tú dominas el cuerpo a cuerpo, pues es la base de la defensa personal. Porque ahí hay más digamos, más conflicto, es donde mayor conflicto existe. Ya vamos a llegar al cuerpo a cuerpo.
tranquilo. Vale. No, me refiero por las distancias, ¿no? Distancia, media, distancia corta, distancia, sí. Porque como existen técnicas, pues a cada técnica hay que aplicarle una distancia. Entonces practicamos esas técnicas para distancia larga, otras técnicas para distancia media y otras técnicas. Ah, por Y cuando supuesto. no, y cuando no se queda muy claro, pues no pasa nada. La distancia larga, como tú bien decías, ¿no? Es la distancia larga, tú me atacas desde lejos y punto. Pues claro, si el Oizuki es el Maigeri largo también, ¿no? Mm. Es como la patrimonio de la humanidad dentro del karate. La única manera de que yo puedo trabajar el Oizuki, que es un patrimonio, es con distancia larga. Mm. Algunos dirán: "No, es que yo hago Oizuki con distancia corta". Bueno, sí, no, no, pero no, no. No, a mí no me convence porque la mayoría de las cosas claro. Entonces está estipuladas instancias de cooperación. Eso es lo que se llaman lo que nosotros llamamos en el dojo distancias de cooperación. Claro. Mira, Y las distancias que nosotros hablamos son distancias de conflicto, o sea, donde se puede producir un conflicto y tienes que saber dominar esos 3 espacios. y no solamente distancia de conflicto donde está todo en juego, donde, bueno, cualquiera que haya visto alguna de las películas de samurái clásicas, por ejemplo las de Akira Kurosawa, ven que siempre los espadachines están lejos de sí mismos y cuando se empiezan a acercar, se acercan milímetro por milímetro por milímetro por milímetro. Y es porque cualquier movimiento te cuesta la vida. O te cuesta una mano, o te cuesta una pierna. O sea, la inversión es tan grande que el margen de error es muy, muy limitado y el error te cuesta enormemente. Por eso se intenta, se apuesta sobre lo seguro, en lo más que se pueda, ¿no? En algún momento hay que tirarse al agua, pero no le regalás nada al oponente, porque los costos del enfrentamiento pueden ser enormes, que te pueden costar la vida o te pueden cambiar la vida, ¿no? Quedar manco o rengo. Entonces, como vos decís, hay cosas que parecen plausibles dentro del ámbito del dojo que nunca se te ocurriría hacerlas afuera. Nunca se te ocurriría hacerlas afuera. Que está bien, que hay gente que es especialista en hacer algo y que lo puede hacer en cualquier situación, sí, pero como regla no, ¿no? Este, hoy justamente en el dojo, hoy estaba hablando con un alumno que estaba parado frente al saco de arena haciendo un soktogeri, ¿no? O sea que vendría a ser Yoko un Beren. yokogeri, exactamente. Pero digo, pero si está de frente, hacele un maigeri. Digo, porque vale digo, el tiempo que perdés en hacer el yokogeri, especialmente cuando no sos un súper especialista, digo, la patada para el costado está para pegarle a alguien que está al costado. Sí, es mucho más económico hacer un maigiri para adelante y un yokogeri para el lado. Que hay gente que son unos cracks pateando y que te la pueden hacer, sí. Pero de forma general es mejor ser lo más conservador posible. Y me dice, sí, pero yo he visto en los torneos hacer esto, sí. Porque en los torneos lo máximo que pierden es un punto, no pierden la vida. Entonces, la voluntad de arriesgar es otra, ¿no? Bueno, llegamos a la distancia media, ¿no? Ujú. Este, y ahí donde realmente podemos empezar a agarrar y pegar, ¿no? Donde no solamente estamos hablando de romper la integridad estructural del oponente, pero sino que ya estamos hablando de romper su físico, ¿no? Estamos hablando ya de entrar directamente en donde el oponente reciba nuestros ataques, ¿no? ¿Qué decís de eso, Pepe? Hombre, la cercanía física,
eso es lo que marca, ¿no? Mm, La capacidad de defender, de atacar. Ahí, bueno, ahí tiene que intervenir la táctica. Si tienes que colocarte, si tienes dominio en un punto, como decíamos antes, ¿no? Donde seas capaz de llegar y que el otro tenga cierta dificultad en acercarse, mm. ¿no? Entonces es importante dominar bueno, toda esa distancia, ¿no? Y sobre todo tener gran movilidad, sobre todo en esa distancia, bueno, no sé, un objetivo fijo, que todo lo contrario que se hace en karate, ¿no? Me quedo parado para que el otro me defienda y luego me haga a X o Y, ¿no? Ahí la capacidad de entrar y salir es importante. Y luego el número de técnicas que se puede hacer a esa distancia aumenta. Ya en la distancia corta, creo que vas a hacer un salto, un mago así largo, ¿no? Pero ahí ya tienes más recursos técnicos, como tú bien dices, patadas, ¿no? Te puede incluso agarrar, golpear desde lejos con los brazos, un poquito más, estirándose un poco, etcétera, etcétera. Entonces, es una distancia de mayor conflicto. Sí, sí, aquí es en la distancia donde podés hacer impacto y también podés ser impactado, ¿no? Mm, Aquí es la distancia donde duele. Y a mí es justamente, para mí esta es la distancia de transición. Yo si entro, luego, si yo logro entrar aquí, no salgo nunca más. O sea, claro. es donde invado y rompo, invado y rompo, invado y rompo, y no termino mientras tenga oposición, ¿no? Este, pero para esto hay distintas técnicas, como decías vos, y hay hay distintos recursos tácticos para utilizar. Por ejemplo, la otra vez hablábamos sobre el trabajo de... No me gusta decirle esquivas porque eso tiene una connotación defensiva, simplemente. Pero el movimiento que puede ser utilizado de forma defensiva también puede ser utilizado de forma ofensiva, ¿no? Y aquí es donde está la posibilidad de trabajar con ángulos, trabajar con trabajo de pie que te permita crear espacios, crear eh, fintas tácticas, etcétera, etcétera. ¿Qué decís vos, Pepe? Sí, bueno, la movilidad ahí es esencial, ¿no? Así, porque como tiene una distancia de peligro, o sea, que te pueden golpear o agarrar o cualquier otra cosa, no puede ser un objetivo fijo. O sea, no le puedes dar una referencia, ¿no? Mm, Que entonces es importante. El zigzagueo, por ejemplo, ¿no? El picaboo que hace Tyson es claramente una esquiva ofensiva, ¿no? exactamente. Entonces, lo que pasa es que, claro, como en el karate, la cultura del karate ha metido las esquivas, en este caso, o la movilidad del tronco dentro del grupo de defensas. Por eso pensamos la esquiva como un movimiento defensivo. Es decir, nos esperamos que el otro ataque y nos Mm. ataca, ¿no? No, tú vas como buscando el hueco, ¿no? Como O imagínate, creándolo. o creándolo, hay un montón de perros que tienes que salir corriendo para allá, fuerza, y no vas ahí andando, vas zigzagueando, ¿no? Vas entrando bueno, al vacío del otro, ¿no? En situaciones de ofensiva, en este caso, ¿no? Y es un recurso muy útil. Y sobre todo, eso, ¿no? Que lo que hace es que distraes al otro por un lado para poder escaparte o entrar, ¿no? Hasta que entras en distancias favorables, que puede ser la misma distancia o la distancia corta, como tú bien decías. Eh, a mí lo que me gusta de esta distancia es que con un buen trato de la distancia, aunque sea resulte redundante, pero también con un buen trato de la energía, mm, se puede lograr anular bastante al oponente si se tiene contacto corporal, ¿no? Donde en el momento que se entre, este, o se logre contacto con la entrada del oponente, ahí se abren nuevas oportunidades tácticas que después se pueden explotar más a fondo en la próxima distancia, la distancia cuerpo a cuerpo, ¿no? Que es donde ya estaríamos en el clinch, estaríamos agarrados, estaríamos en
la distancia donde ya estamos intentando derribar, morder, cabecear, codear, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la distancia que el karate tradicional, el karate moderno se ha olvidado. Em, Aunque si uno mira los katas, tanto los clásicos como los katas de karate tradicional, es la distancia en la que más se desencargan, ¿no? Justamente hoy estaba hablando con un compañero del Perú, este, que me mandaba un video, de un muchacho que hablaba de que había que hacer los katas, hacerlos de forma relajada, porque así se parecía al relajamiento que te pedían cuando ibas a hacer Shai Kumite. Y bueno, yo le Ah, digo, yo le digo, bueno, eso no es nada nuevo, pero aparte igual no los acerca un ápice a usar su kata en el Shai Kumite, porque no utilizan el ámbito técnico y táctico que está dentro del kata. Lo único que hacen es relajarse. Digo, no necesitas saber demasiado para eso. Y es porque siguen bajo la ilusión de que el karate es un arte marcial percusivo, que se especializa en golpear y patear. Cuando el karate es mucho más que eso, y está absolutamente demostrado en nuestros katas, y para poder ser mucho más que eso, quiere decir que la distancia donde es más ducho el karate es en esta, en la distancia corta de cuerpo a cuerpo, del clinch. Y ahí, en realidad, la parte percusiva que tenemos es minoritaria. El karate tiene muchísimo más información por fuera de la percusión, que sobre la percusión. Eh, pero el karate moderno no lo ve. Lo único que hace es golpear y patear y bloquear. ¿Qué me decís de esto, Pepe? sí, bueno, cuando te agarras un poquito te sueltan, ¿no? Te separan. Está Mm, como incluso está penalizado, ¿no? Ese sistema. De hecho, es a partir de ahí donde usamos los recursos del kata. Lo que pasa es que el karate, cuando se piensa en combate, se piensa en kumite, claro. no se piensa en kata. Claro, los recursos que se usan son percusivos. ¿Qué pasa? Que como en distancias cortas, cuando alguien me tiene agarrado, no puedo golpear, como pasa un poco en boxeo, pues te tienes que soltar para pegarle, ¿no? Y entonces siempre busca irte para atrás para agredir, o bueno, agredir, es que sí, golpear, ¿no? Atacar con piernas o brazos. Por eso decía mi compañero, yo puedo patear desde aquí tranquilamente, no necesito 2 metros de distancia para tirarme de un yokogeri. O sea, Mm, yo con que esté en la distancia adecuada, mi pierna sale. Claro, pero si tengo que hacer Kagekyomi, extender, recoger, caer, ya no, porque yo no estoy aplicando una técnica de patada. O sea, no estoy haciendo un gesto perfecto. Lo que estoy haciendo es patear, ¿no? La distancia y luego las zonas de pateo. Para mí es fundamental bueno, por estadísticas, quitando cuando hay mucha superioridad, no, quizás, o te sorprendan, pero por estadística casi todos los combates acaban en esas distancias, ¿no? mm, En esa distancia. O bien para defenderte de que no te peguen, o bien para dominar al otro, ¿no? mm, Más allá de que quieras pegarle o no. Y luego la de recursos técnicos que hay también en esa distancia, ¿no? Tienes todos. Tienes agarres, luxaciones, estrangulaciones, uso de cabeza, uso de codo, uso de rodillas, pisotones, etcétera, etcétera. Es una distancia, lo que pasa es que es una distancia de mucho conflicto y la mayoría de los karatecas no trabaja en ese nivel de conflicto, por eso cuesta. Sí, pero yo pienso que también a nivel técnico, lo que se entrena en el karate, el tsuki extendido con el seiken en esta Mm. posición, ese tipo de cosas no tienen lugar a esta distancia. Los golpes son mucho más, no son sobreextendidos o extendidos en toda su plenitud. El Seiken Sonobazuki se puede pegar con Tatesuki o con cualquier intermedio de por medio, desde el Urazuki en adelante. Em, y hay que entrenarlos también en su correcto contexto técnico. Yo qué sé, digo,
hace unos meses fui a un dojo a presenciar sus exámenes de Dan, y uno de los Kihon que hacían era dar un paso atrás y hacer un empi, o sea, hacer un codazo. Entonces el sensei iba H, y ellos daban un paso atrás, un empi. Ni, otro paso atrás, un empi. Digo, pero ¿qué es lo que se piensa ese sensei que está enseñándole a sus alumnos? ¿Cómo das un paso atrás para hacer un empi? Ya no hablo ni, no estoy hablando de cadenas cinéticas, estructura del golpe. Digo, ¿en qué universo vos vas hacia atrás y das un golpe? Cualquiera, pero un empi todavía, ¿no? O sea que si yo estuviera cara a cara con el oponente, doy un paso hacia atrás, quedo a 1 metro y pico de distancia y ahí le intento dar un codazo. Eh, a lo que me refiero es la miopía táctica que tiene el karate normativo, que hacen estas cosas que no tienen sentido, este, buscando algún beneficio motriz. No se me ocurra qué otra cosa puede ser. Este, en cambio, lo que nosotros necesitamos hacer es entrenar este tipo de cosas con impacto sobre objetos, o sobre saco de arena o lo que sea, a corta distancia, la distancia que lleva a agarrarle la nuca a alguien y darle un codazo en la cara. Esa es la distancia donde hay que entrenarlo. Porque esa es la distancia en la que vamos a estar si en algún momento necesitamos usarlo, ¿no? ¿Qué decís vos, Pepe? Yo sí veo la de cadena cinética, y evidentemente estrategia. En el caso, porque has hecho el gesto de Agempi, ¿no, Sí. Jorge? Mm, Entonces, la cadena motriz, o sea, el movimiento motriz que realiza ese EMPI es el mismo que un gancho. mm, Exactamente igual. La zona de contacto lo que varía. Y toda la gente que quiere pegar gancho se acerca, o sea, se claro. acerca. Que no significa que no haya un golpe hacia atrás en un momento dado de contra, ¿vale? Mm. Que también existe. Pero su máxima eficacia se produce en corta distancia, de corta distancia, y ahí es donde me permite mayor desarrollo, ¿no? Que es golpe hacia arriba y luego sacar el codo. Y creo que en pocas catas, ¿no? Viene un codazo hacia atrás. No, te voy a decir que por qué no, porque los que vienen en Maguasi, porque algunos me dirán, bueno, en Niseishi viene, Pero eso es una proyección, no un EMPI. es un agarre y una estrangulación Sí, tirando de él para sí. atrás. Entonces, Pero claro, no se me ocurre una. yo sé un montón de katas y no se me ocurre ninguna, ¿eh? Y menos este Age. Quiero decir que es un Quijón más que desarrolla lo que tú dices, pues, yo qué sé, el sentido del espacio yendo para atrás, el equilibrio, aunque lo hacen como técnica marcial, pero bueno, hay otra, es como los ejercicios de equilibrio. Tú puedes hacer cualquier ejercicio de equilibrio, lo que pasa es que hay algunos más específicos que te desarrollan más el equilibrio que otros, ¿no? Y esta precisamente no es una de las técnicas que mejor. Y luego aparte cómo influye en la cabeza de los karatecas A cuando eso hacen eso. digo. Es que ese es el problema. El problema no es hacer un ejercicio, sino qué ventaja sacas y qué estás metiendo en la mente de esos karatecas para pensar que tú yendo para atrás en Senkusu Dachi, perfecto, hagas una Genpi y eso vaya a funcionar en diferentes contextos marciales, ¿no? Porque cuando practicamos una técnica no es esto es para esto es para esto y esto es para esto. Es decir, es que funcione. Da igual el estilo con quien practique, con quien pelee, el que te venga, tiene que funcionar, si no, no es funcional. Es solamente un Quijón más, digamos, casi de suerte que a veces se hace, ¿no? Claro, y mi argumento en este caso es que si no sirve en su aplicación, si no sirve en su aplicación, no sirve como metodología pedagógica. O sea que si no te está enseñando cómo se aplica, o sea, si el estudio de la técnica no es el mismo la técnica no es la misma, su ejecución no es la misma en su momento de aplicación, entonces te está enseñando algo incorrecto. Entonces, por eso para mí, dar un paso vertical de un Senku Sudachi a otro Senku Sudachi y hacer un Empi hacia arriba, una Empi, no tiene el absoluto sentido. No tiene. Este,
Después que uno estando cuerpo a cuerpo y el otro te invada y vos retrocedas y pegues, eso es otra cosa. Pero él está invadiendo ese espacio y no estás en Senku Sudachi. Este, y no retrocedes linealmente a otro Senku Sudachi. Hay 10.000 matices tácticos, pero del punto de vista em, de la técnica en sí, no tiene sentido. Tiene mucho mejor sentido hacerlo en su contexto táctico correspondiente, que entre otras cosas, una de las gigantes ventajas que tiene es que te enseña a manejar la distancia de forma correcta para poder hacer esa técnica. Entonces digo, aquí en esta distancia es los golpes de codo, los cabezazos, em, los golpes, los ganchos bajos, altos, perdón, este, los agarres, las proyecciones salen de aquí, todo ese tipo de cosas. em, Aquí, como vos decías, el espectro técnico de repente es muchísimo más amplio de las distancias anteriores y le digo al oyente que lo crea o que no, pero el karate tiene todas las armas necesarias en esta distancia también. ¿Qué decís vos, Pepe? Bueno, nosotros lo estamos contestando, ¿no? Con la práctica diaria. Hemos puesto muchos ejemplos, pero nosotros lo practicamos y es tremendamente útil y viene de los katas. Nosotros, la mayoría de la información técnica viene de ahí. Mm, Otra cosa son elementos tácticos, que sí lo podemos trasladar de otros sistemas, ¿no? Pero nosotros hacemos las técnicas específicas, no literales, ¿eh? No penséis que lo hacemos, venga, lo hizo aquí. Y la información que tienen los katas es tremendamente rica, ¿no? De agarre, de desequilibrio. Bueno, un Yakosuki es un desequilibrio de corta distancia. La gente piensa siempre en Yakosuki como Atemi, pero estoy agarrado a los brazos, hago este movimiento, desequilibrio, luego entro, barro, pateo, no sé. Están absolutamente una gama de variedad técnica necesaria, porque también las tácticas son variadas, ¿eh? Puedo aguantar ahí, ¿no? Puedo moverme, ver los ángulos, buscar el ángulo por la espalda, queriéndome filtrar, queriéndome escapar, es decir, controlándolo. Es de una gran riqueza, ¿no? Esa distancia. Te da mucha, mucha información y te la contextualiza muy bien. Quiero decir que hay poca ficción en ese aspecto, ¿no? Porque si barres al otro lo barres y si no, es que te estás usando mal, ¿no? Con lo cual es una distancia mucho más realista a la hora de la práctica, ¿no? No creamos una distancia, digamos, de protección ficticia donde yo sé que tú me vas a atacar desde lejos y yo te voy a hacer tal. Ahí, bueno, hay como mucho intercambio de información. claro, y hay información profunda. Hoy, por ejemplo, estábamos trabajando este, una parte de Tomar y Wando, Ujú. la parte donde hace toda esta parte, ¿no? Em, donde estamos trabajando con una estrangulación, ¿no? Este, agarrando las dos partes La del solapa, ¿no? seguro de la solapa, ¿no? Este, ese tipo de información están a simple vista en el kata, pero para poder verlas tenés que abandonar la idea del karate como un sistema que se basa en golpear y patear. Este, bueno, otro de los ámbitos absolutamente necesarios es el poder pegarse, el pegarse al otro, el poder escuchar a través del cuerpo, ¿no? El muchimi, de ser pegajoso, ¿no? De poder acompañar y leer sus intenciones y su energía y la dirección de esa energía para poder anularla o usarla en su contra. Este, esto es algo que incluso vos usabas en el Kenjutsu, por ejemplo, este, manteniendo el contacto con el sable del enemigo mientras lo atacabas. ¿Te animás a hablar un poquito? Sí, esto es primordial, claro, porque de esa manera sabes dónde está la hoja del otro y la punta, ¿no? Si estás dominando de principio, hay un control, una conducción, una energía. En las artes de bastón pasa lo mismo, ¿no? La segunda kata que Muso Ryu, por ejemplo, es así, es que tú constantemente estás con el bastón controlando el movimiento del otro, ¿no? Te estás escapando, estás entrando, estás saliendo. Es una táctica muy habitual y por supuesto, en los contactos, en la zona, en los
movimientos de contacto, incluso cuando te golpean en corta distancia, ¿no? Que absorbes, que aprendes a absorber, aprendes a no a que el impacto no sea al 100% en el cuerpo. Y vas como a través de ese cambio, de ese toque, ¿no? De ese contacto, bueno, vas conociendo también las debilidades del oponente, ¿no? Por dónde está más tenso, por dónde reacciona y no cede. Es un trabajo muy interesante a nivel de profundo, ¿no? A nivel de sensibilidad, ¿no? Con el movimiento del otro. mm, Yo recuerdo, por ejemplo, que hice en un entrenamiento en el dojo donde yo iba, había, bueno, uno de los compañeros era como una especie de sumo, pero bajito. O sea, era muy gordito, pero además gordito compacto. Es decir, cuando le daban los abdominales, como si le pegaras a un colchón de estos muy, muy compacto. Era tremendamente fuerte. Y su cualidad, su habilidad era que si te agarraba ibas al suelo. O sea, claro. técnicamente era muy, muy deficiente. Técnicamente me refiero en Atemis, pero si te agarraba ibas al suelo. Y una de las veces peleando con él me buscó, se metió detrás mía, pero yo en ese momento, cuando sentí el agarre, bajé el centro de gravedad y al entrar le proyecté, ni siquiera moví la pierna, fue un giro de cintura y voló por encima mía, ¿no? Una muestra clara de la eficiencia de ese tipo bueno, de Des- destreza, digamos, ¿no? De destreza de saber escuchar al otro mm. y cómo dominas a alguien que es superior a ti a nivel físico en esa distancia, pero que no tiene nada que hacer si estás ahí, ¿no? Si aplicas la táctica esta de forma correcta. Claro. Bueno, y después nos queda la quinta distancia que se le puede decir, este, de la cual el contexto táctico del karate o de la defensa personal es diferente. No, me refiero a la distancia del suelo, ¿no? O sea, estar en el piso. Y no creo que ofenda a nadie diciendo de que es necesario poder desenvolverse en el piso, pero también es sumamente peligroso estar en el piso desde el punto de vista de la defensa personal. O sea que nosotros no intentamos, no estamos interesados en ser especialistas de jiu-jitsu brasilero o algo así, o sea, en el sentido de que poder desarrollar un combate ahí abajo, sino que lo que estamos interesados es o en poder terminar lo antes posible o en poder levantarnos y salir corriendo lo antes posible. Porque incluso si lo dominás, puede estar el amigo que viene al lado y te parte una botella en la cabeza, o te da una patada, o la puñalada, o lo que sea. O sea que estar en el piso entretenido con uno te deja vulnerable a su entorno. Entonces, l- no es un lugar en el que nosotros nos guste estar. En mi dojo entrenamos muy a menudo cómo desengancharse cuando estar ahí abajo y poder levantarse, ¿no? En vez de cómo ir al suelo, cómo no estar en el suelo, ¿no? Exactamente. No sé qué pensás sobre eso, Pepe. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, el suelo no es un sitio cómodo para la defensa personal, porque de lo que se trata es, primero porque no puedes escapar si lo necesitas y bueno, necesita un gran esfuerzo también, ¿no? Es una táctica, digamos, que incluso en los kata no viene como tal. No hay pocas katas que te digan vete al suelo y Mm, terminas en el suelo haciendo una luxación, ¿no? De mm, hecho, casi todas, incluso las que van para abajo para proyectar, rápidamente suben, ujú, ¿no? Cualquier movimiento que hagas hacia abajo, luego ya vas para arriba. Es necesaria trabajarla porque las posibilidades de que acabe en el suelo son altas, mm, pero, hay que estudiar, desde su aspecto más defensivo, ¿no? O sea, caer, por ejemplo, yo recuerdo que en una de los partidos de fútbol que yo hacía, cuando competía en fútbol, íbamos por los pueblos estos de Andalucía, de Sevilla sobre todo, nos encontrábamos y
se fueron para el portero, ¿no? Y él lo que hizo fue agarrar al otro por debajo y luzarle el tobillo cayéndose y se levantó, y el otro cayó con el tobillo luzado. O sea, le hizo duró 3 segundos en el suelo y el otro no se pudo levantar, ¿no? Así que es decir, que tiene que ser tácticas de ese tipo, Mm. ¿no? De cómo yo incapacito al otro, pero yo no me quedo ahí jugando con él, ¿no? Uah. De hecho de hecho, mucha gente de Jiu-Jitsu reconocen que el Jiu-Jitsu es muy bueno para la defensa personal, pero que el inconveniente que tiene es el suelo. Mm. Sí, bueno, yo pienso que todo arte, si está bien encarado, puede servir, ¿no? El tema es justamente desde el punto de vista táctico, el ocuparse sobre uno te descuida a su entorno. Pero bueno, creo que hemos dicho lo que teníamos ganas de decir, y hemos llegado al fin del episodio 301. Nos quedan 299 más para poder hacer una nueva emisión en vivo. Todavía todavía queda mucha distancia, ¿no, Jorge? Bueno, con eso nos despedimos hasta la próxima vez. Venga, hasta luego.